Voy a pedir el favor, mira al que está a su lado, sonríale y dígale, hoy Dios te va a hablar. Colóquese en pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Ustedes y yo hemos venido a la casa del Señor porque tenemos una gran necesidad de la palabra. Tenemos una gran necesidad de escuchar de ese mensaje de salvación. Padre, hemos dispuesto nuestra mente, corazón y vida, Señor, para venir a tu casa y recibir de la palabra que fortalece, que alimenta, que guía, que consuela, Señor. En este momento, Señor, nos disponemos para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que dé fruto al 100%, Señor. Ayúdanos a tener un corazón con tierra fértil para que tu palabra sea multiplicada y que lo que hoy aprendamos lo pongamos por obra y por práctica cada día, oh Dios. Padre, que tu presencia en estos momentos tome este lugar y fluya, reprendiendo cualquier distracción que nos aparte de la palabra, pero que sobre todo tome tu palabra y la grabe en nuestro corazón. Como siervo tuyo, como ministro tuyo, oh Dios, te imploro que le hables a tu iglesia a través de mí, Señor. Hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Les invito a que tomen asiento y mientras están sentados vamos buscando en la palabra de Dios el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 14 en adelante. Si usted es de las personas que tiene el buen hábito, la buena costumbre de escribir los mensajes y después volverlos a repasar, déjeme decirle que el título de este mensaje es Las pequeñas cosas que hacen diferencia. Las pequeñas cosas que hacen diferencia. Tenemos Mateo 25, 14. Hágamelo saber con un amén, por favor. Amén. Dice, vamos a leer 14 y 15 por el momento. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2 talentos, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cuando Dios nos ha llamado, Dios nos ha capacitado. Él no nos llama y nos dice, vengan y me sirven, y nos deja sin ninguna capacitación. Eso sería como tan difícil de llamar al ejército a los jóvenes, y apenas entran al ejército, darles el uniforme y mandarlos allá al monte a que sin rifle, sin nada, sin ninguna capacitación, sin ninguna instrucción. Cuando Dios nos llama, cuando nosotros decimos a Dios, yo quiero ser un seguidor tuyo, yo quiero ser una persona que te sigue, que te obedece, Dios nos capacita y nos empieza a dar una serie de herramientas y nos empieza a dar una serie de capacitaciones para que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Sabían que nosotros tenemos un propósito? Tal vez he visto muchos jóvenes, no solamente me hago referencia a jóvenes de 14, 15 años, sino también he visto jóvenes de 25, 35 años que me dicen, yo no sé cuál es el propósito en mi vida. Yo no sé ni para dónde voy, ni de dónde vengo. Y están totalmente desubicados en el contexto social, en el contexto familiar que les rodea. Pues déjenme decirles que ustedes y yo fuimos llamados con un propósito, que tenemos un propósito en esta vida. Y el propósito por el cual el Señor nos ha llamado, el propósito es muy sencillo: servir. Hace mucho tiempo le escuché a alguien que decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es muy cierto. Nosotros servimos y Dios nos ha dado talentos para poder desarrollar ese servicio. El talento número 1 que Dios nos ha dado es el talento de ser papás o el de ser mamá. El otro talento que nos ha dado, dirán los jóvenes, pero es que yo todavía no me he casado, todavía no tengo hijos. Pues déjenme decirle que usted tiene el talento de ser hijo, de ser sujeto a una autoridad en su casa. Usted tiene el talento y ha sido llamado para ser un buen hijo,
de servir a sus papás siendo muy buen hijo. En estos días hablaba con una de mis estudiantes en el colegio. Cuando llegaron los papás y se sentaron, yo le decía a la niña: tú tienes que pedirle perdón a tus papás, porque de acuerdo a lo como tú te comportas, de acuerdo a cómo tú vives, de acuerdo a cómo tú actúas dentro del colegio, yo me imaginaba a tu mamá una descocada, una loca, una niña, una señora que, mejor dicho, era despreocupada totalmente, y me imaginaba a tu papá una persona irresponsable, una persona borracha, sin vergüenza. Y cuando me presentan a los papás de esta niña, son unos señores muy centrados. Hijos, ¿cuántas veces hemos dado mala honra a nuestros padres? ¿Cuántas veces nos han visto en la calle y han dicho: uy, pobre, así son los papás? Entonces, cuando nosotros estamos en nuestra casa, el primer talento que tenemos que desarrollar es de ser buenos hijos. Dios ha puesto en nuestras vidas talentos para que podamos servir. Y esos talentos Dios nos los dio conforme a nuestra capacidad. No quiere decir que porque a mí me dieron 2 talentos, soy el más pobrecito, el menos capacitado. No, es de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer con esos talentos. Y miren lo que hacen estos siervos con sus talentos. Al que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que haya recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que haya recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, nos preocupamos por servir, por desarrollar el servicio, desarrollar el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es ahí cuando empezamos a poner a trabajar nuestros talentos, a producir nuestros talentos. El dinero, escuchen, el dinero no se reproduce si no lo ponemos a trabajar. Si a mí me dan 10,000 pesos y yo dejo los 10,000 pesos aquí encima de la mesa, pasan 5 años, regreso, hay 10,000 pesos. Siguen, bueno, si no ha entrado alguien y se los ha llevado, ¿no? Si no ha llegado alguien y se los ha robado. Pero imaginémonos que no, nadie entró. El dinero, para que produzca, hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo a rendir, a hacer inversiones. Pues los talentos sucede lo mismo. Si usted tiene un talento, Dios le ha dado la capacidad para que ponga a producir ese talento, y con el tiempo el trabajo hace que ese talento ya no sea 1, sino que sean 2, y hasta 3, y hasta 4, y hasta 5 talentos, porque es a través del trabajo que nosotros hacemos, a través del trabajo que nosotros realizamos. Dios nos va a llamar a cuentas a esto. Escúcheme, cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, Dios no va a preguntar cuántos títulos universitarios tienes, o cuánto fue el dinero que tú recogiste, cuánto fue las casas que lograste comprar, cuánto fueron los vehículos que lograste tener, cuántas mujeres o cuántos hijos lograste tener, porque hoy en día hay muchas personas que tienen esa meta, tener muchas mujeres y muchos hijos, y no responder por ninguno, dejarlos tirados por ahí. Él no nos va a preguntar eso. ¿Sabe qué nos va a preguntar Dios? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con el talento de papá que yo te di? ¿Qué hiciste con el talento de esposo que yo te di? ¿Qué hiciste con el talento de la música que yo te di? ¿Qué hiciste con el talento de ser médico, de ser contador, de ser auditor, de ser abogado, de ser juez? ¿Qué hiciste con ese talento que yo te di? ¿Lo explotaste para tu beneficio? ¿Lo escondiste? ¿O sencillamente pusiste a trabajar ese talento al servicio de las demás personas? Escúcheme, nosotros le servimos a Dios y desarrollamos nuestro talento a través del servicio, y servimos en todas partes. A veces pensamos que el servicio a Dios solamente es en la casa de Él. Entonces yo digo, estoy sirviéndole a Dios porque estoy predicando. Le estoy sirviendo a Dios porque entonces tengo un grupo familiar. Le estoy sirviendo a Dios porque vengo y barro la iglesia. No, nosotros también le servimos a Dios en el Transmilenio. Cuando veo y estoy sentado, tal vez un día muy cansado, un día de mucho estrés, y voy sentado y veo a una señora mucho más cansada que yo, tal vez mucho más enferma que yo, y me pongo de pie y le cedo el lugar. Ahí estoy sirviendo a Dios.
Le sirvo a Dios cuando hago las cosas honestamente en mi empresa. Hacíamos un estudio y mirábamos un video. La gente en Europa trabaja 6 horas. ¿Quién quiere trabajar 6 horas aquí en Bogotá? ¡Ay, gloria a Dios! Todos decimos, sí, yo quiero trabajar 6 horas. Pues déjeme decirle que en Europa trabajan 6 horas, pero es que son 6 horas corridas. Ellos no sacan los 5 minutos para tomar el tinto. Ellos no sacan las 2 horas para almorzar, la horita del sueñito, de la siesta. No, ellos trabajan las 6 horas corridas. Los colombianos, partiendo que llegamos tarde. Ay, es que hay un trancón. Ay, es que imagínese que se le pinchó la llanta. Ay, y siempre es un trancón. Cuando llegamos tarde, entonces llevamos 10, 15 minutos por fuera. Y llegamos 10, 15 minutos y primero nos acomodamos en el lugar de trabajo. El acomodamiento dura unos 30 minutos más o menos. Luego, a la media mañana hacemos un break porque tenemos que tomarnos un tinto, descansar, ir a hablar con el compañero, chismear. Y luego nos vamos a almorzar. Llegamos de almorzar, hay que descansar un poquito. Y de ahí para adelante empezamos a trabajar a media marcha. Ya con sueño y algo. Y faltando más o menos 40, 20 minutos para la hora de salida, ya nos estamos alistando. Apagamos computador, apagamos todo, nos ponemos la chaqueta y faltando 10 minutos estamos esperando a la puerta para que abran y salir. ¿Cuánto hemos trabajado en realidad? 6 horas. O sea, estamos trabajando las 6 horas que queremos trabajar. Porque las otras 2 las estamos perdiendo. Estamos siendo deshonestos con nuestro trabajo. Dentro de nuestra actividad laboral tenemos que ser honestos y así le servimos a Dios. Amén. Por eso le decía, pequeñas cosas, pequeños detalles es los que nos ayudan para servir al Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, estoy en el versículo 20. El que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no has sembrado y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve mucho miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y mire lo que le dice su Dios, mire lo que le dice su Señor. Le dijo el Señor, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y mire lo que le dice, quítenle pues el talento y déselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Escúcheme por favor, delante de Dios yo no me puedo presentar y decirle, Señor, es que tenía tanto trabajo que no tuve tiempo para servirte. Me preocupé tanto por esforzarme para tener títulos académicos que no me quedó tiempo para servirte. No le podemos decir al Señor, yo iba a la iglesia cada domingo, yo diezmaba y ofrendaba, Señor, y de esa forma considero que te servía, porque Dios nos va a decir, siervo negligente e infiel. En lo poco me has sido infiel, no te va a poner en otro lugar. Si con poquito que te he dado no pudiste ser fiel, ¿cómo te voy a poner en un lugar más alto? A veces nosotros estamos preocupados por nuestro sueldo. No sé si ustedes se la pasan pensando, yo porque solamente me gano 600, 700 mil pesos, 800 mil pesos. Y le rogamos a Dios, Señor, yo quiero tener un sueldo de 2 millones. Y el Señor le dice, óyeme, ¿tú me eres fiel con 700 mil pesos que tienes? Si no me eres fiel con 700 mil pesos, ¿será que con 2 millones me vas a hacer fiel? Lo dudo, dirá el Señor, no creo. Si con 700 no vas a la iglesia, no diezmas, te preocupas muy poco por servir,
Pues con 2 millones te ahorrarás y te irás de paseo cada fin de semana y ahí sí que ni te vuelvo a ver. Entonces no te voy a dar hasta que tú no me demuestres que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Señor, ¿por qué yo en la iglesia llevo 4 años y sigo barriendo? ¿Por qué no me has permitido ser un buen líder? ¿Por qué no me has permitido pastorear? Y el Señor te va a mirar y te va a decir, como me lo ha dicho a mí, en lo poco que te he puesto has sido fiel, has trabajado con honestidad, con sinceridad, has sido entregado, te has esmerado en tu trabajo. Porque si en lo poquito que te he puesto no eres capaz de hacer eso, si te pongo mucho más te enloqueces. Y después tenemos que mandarte a Cibaté para que reposes allá. En lo mucho tenemos que ser fiel para que nos pongan. En lo poco, perdón, tenemos que ser fiel para que nos pongan en lo mucho. Eso es servir al Señor. No tener miedo al servicio del Señor. Hermano, ¿usted por qué no se prepara para el taller de predicación? Y se prepara para ser un predicador. La iglesia cristiana Discípulos de Cristo Tintal Patio Bonito empieza a crecer. Y la iglesia cristiana Discípulos de Cristo no crecemos internamente sino hacia afuera. Nosotros no buscamos megatemplos, buscamos muchas iglesias. Somos la iglesia del camino, donde vamos y predicamos en las casas, donde vamos y predicamos en los hogares de las personas. Necesitamos pastores, ¿sabía? Necesitamos evangelistas, necesitamos personas que se preparen para ir a aconsejar, necesitamos personas que se preparen para ser ejemplo para los jóvenes, necesitamos jóvenes predicadores, evangelistas, profetas, no para que le digan aquí viene el gran profeta, no, sino para que ponga eso al servicio de Dios. Necesitamos personas y le decimos prepárese, ay no, es que eso es mucho esfuerzo, eso es mucho trabajo. Pero si alguien viene y le dice tiene la oportunidad para estudiar la carrera que usted quiere, no le importa sacrificar el tiempo, no le importa sacrificar a su esposa, va y estudia. Ojo, no estoy diciendo que estudiar sea malo, no estoy diciendo que el prepararse sea malo, pero cuando eso ocupa el primer lugar en su corazón, ya perdió el año, como dicen por ahí. Porque lo primero en el lugar de su corazón tiene que ser Dios. Dios tiene que ser el primero en su corazón. Entonces el Señor nos va a preguntar, bueno, ¿y usted por qué no fue un buen papá? No, es que tenía que trabajar todos los días, Señor. Y trabajaba de sol a sol, de domingo a domingo, para poderles dar lo que ellos necesitaban. Y el Señor te va a decir, ah, qué siervo tan malo, échenlo allá, quítenlo el poquito que tienen y déselo al que tiene 10. ¿Por qué no fuiste un buen hijo? Es que mis papás eran muy malos, mi papá era un borracho, mi mamá era una peleona, era una gritona, entonces ¿por qué los iba a respetar? Entonces el Señor nos va a decir, siervo negligente, quiten el talento que tiene y déselo al que tiene más. ¿Por qué no fuiste un buen siervo en la iglesia? Ah, es que ese pastor era muy cansón, ese pastor era muy mamón, siempre andaba predicando lo mismo, regañándonos, pegándonos porque quería que fuéramos santos. Siervo necio y negligente, ¿por qué no hiciste las cosas como te mandé? Eso es lo que significa cuando el Señor nos va a tomar a cuenta de nuestro talento. ¿Por qué si tocabas una guitarra y cantabas bonito, por qué no desarrollaste tu talento en la iglesia? ¿Por qué si tú predicabas la palabra, si tienes conocimiento de la Biblia? ¿Por qué si tú tienes una casa para abrir, para compartir el evangelio a las personas? ¿Por qué no lo hiciste si yo puse ese talento en ti? ¿Por qué si tú tenías mucho dinero y podías darle a la gente y no terminabas perdiendo nada, por qué no fuiste capaz de compartir lo que tú tenías con otras personas que necesitaban? ¿Por qué el pastor tenía que estarte recordando cada 8 días lo que tenías que traer para obra social? Si yo te di un talento para que pudieras dar con corazón generoso. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, tuve miedo. Tuve miedo de quedar en la calle, de ser pobre, porque déjenme decirles que cada vez que ustedes y yo ponemos a trabajar nuestros talentos, nunca vamos a perder.
Esto no es como en el mundo, que si usted mete $1.000.000 a una bolsa de valores, usted tiene que estar temblando. ¿Será que sí voy a producir? ¿Será que mañana esa bolsa de valores va a caer? Ay, la economía de hoy en día está muy insegura. ¿Sí se han dado cuenta? Cada día suben y cada día bajan como una forma impresionante. Pero es que en el reino de Dios la matemática es diferente. En el reino de Dios se suma y se multiplica. No hay división, no hay resta, no hay pérdida. En el reino de Dios hay ganancias. Por eso dice el Señor Jesucristo, decía, busquen primeramente el reino de Dios y que todas estas otras cosas les vendrán por añadidura. No se esfuercen, les llegarán. No las busquen, les llegarán. Porque es que en el reino de Dios es multiplicación. Y ahora usted me va a decir, bueno, pastor, entonces, ¿cómo nos preparamos? Porque estamos hablando de eso, una iglesia que se prepara para servir en excelencia a Dios. Pues muy sencillo, vamos a prepararnos en el reino de Dios. Les invito a que busquemos, por favor, en nuestra Biblia, el libro de Josué. Dice la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. Son dos versículos que desde que empecé el ministerio me han trabajado, me han estado ahí continuamente, y cada vez que yo empiezo a desfallecer, el Señor vuelve y me lo saca a flote y me dice el versículo 8, escuche, iglesia cristiana, discípulos de Cristo, Tintal, Patio Bonito, porque esto es para nosotros, para los que estamos aquí. Escúcheme, si usted está aquí es porque el Señor le está dando este mensaje a usted. No piense en el que se quedó en la casa. Ay, si hubiera venido Roberto, seguro que, esta palabra es para él. No, esa es palabra para usted. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El libro de la ley es la Biblia, es la palabra que viene ahí. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Paremos un segundo ahí. Escúcheme, el capacitarnos implica que yo tengo que coger este libro de la ley. Yo me capacito para ser un buen siervo y trabajar en el reino, leyendo la palabra, estudiando la palabra, deleitándome en la palabra, guardándola, aprendiéndola de memoria, recitándola de memoria. Es decir, que la palabra se vuelva el libro, el texto guía. Así lo llamamos nosotros los profesores a los estudiantes. ¿Trajo su texto guía? Entonces el de español pide su texto guía de español. El de matemáticas le pide al estudiante, ¿trajo su texto guía? Es el texto con el que está estudiando, con el que está aprendiendo. Pues déjeme decirle que ustedes y yo estamos aprendiendo. ¿Trajeron su texto guía? Su texto guía es la Biblia. Y sobre ese debemos de guiarnos y debemos de prepararnos. Y dice, prepárense, estudienla, léenla, medítenla día y noche. Guárdenla en su corazón. Guárdenla en lo más profundo de su corazón. Y dice, y hagan conforme a todo lo que en él está escrito. Escúcheme, iglesia, no podemos modificar la palabra. Yo no puedo acomodar la Biblia a mi necesidad. Yo me acomodo a la palabra de Dios. Yo no puedo coger a la palabra y acomodarla conforme a lo que yo creo que dice la palabra. No. Qué tristeza que nosotros nos acercamos a la Biblia, abremos la Biblia y decimos, a ver qué es lo que tiene Dios para mi vida. A ver, Dios ya tiene muchas cosas para su vida, déjenme decirles. 1000 bendiciones hay en nuestras vidas. Cuando nos acerquemos a la Biblia, debemos de acercarnos con un solo propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cambie hoy para ser mejor para Él? ¿De qué forma debo de prepararme para ser un mejor siervo para Él? Y mire lo que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros hacemos esto, implica que vamos a ser buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenos papás, buenos empleados, buenos ministros, buenos servidores. Siempre y cuando aprendamos la palabra de Dios. Y el 9, wow, el 9 es un versículo que es impresionante. Dice, no nos ruega, no nos pide el favor. Dice muy sencillo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente.
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Quién dijo que servirle a Dios es fácil? Nadie lo dijo. ¿Quién dijo que seguir a Jesucristo es fácil? No lo es. Esto es para valientes. Esto no es para cobardes. Los cobardes todavía no han querido recibir a Jesús en su corazón. Esto es para valientes que se levantan y dicen: sí, voy en contra de un mundo que está enseñando una falacia, una mentira, y sigo al que me está enseñando la verdad, el camino de la verdad y la vida. A ese voy a seguir. Esto es de valientes, esto es de gente inteligente. Los que no son inteligentes no lo han querido aceptar. Siguen diciendo: no, eso es una ilusión, eso es una filosofía. Y viven detrás de un sueño de hipótesis. Están peor que nosotros. Nosotros somos inteligentes, pero estos están detrás de una hipótesis que ni siquiera han podido hacer realidad. Tal vez alguna vez sucedió así. ¿No han escuchado eso? Se supone que nosotros presumimos que nosotros creemos que nosotros, pero nadie puede decir es así. Descendemos del simio. Hoy yo no desciendo del simio. Le doy gracias a Dios que Él tuvo la creatividad de hacerme como soy, todo bonito y todo simpático. Amén. Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Escuchen, no tengan miedo. Si Dios, escuchen por favor, si Dios ha puesto sus ojos sobre ti, siéntete honrado, siéntete privilegiado, porque Dios no escoge a los derrotados, Dios no escoge a los mediocres, Dios no escoge a los desocupados, Dios no escoge a los ignorantes, Dios escoge a gente que quiera servirle y seguirle. Él no escoge a cualquier cosa, ni a cualquier persona. Y si Dios ha puesto los ojos en ustedes y en mí, sintámonos privilegiados, porque el servicio al que le vamos a dar, wow, es un servicio muy grande. Impacta la sociedad, impacta vidas, impacta el futuro, impacta todo lo que nosotros somos, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. No nos deja solos. Así es como empezamos a capacitarnos para ser seguidores de Cristo. Así es como nos empezamos a capacitar para cumplir el propósito de Dios, no teniendo miedo, siendo valientes, esforzados, cada día esforzarnos más. Si yo le oro al Señor y el milagro no se dio hoy, no importa, sigo orando. ¿Cuánto tiempo? De aquí hasta la eternidad. De aquí hasta la eternidad. Porque cuando se cumpla el milagro voy a seguir orando diciéndole: Señor, gracias, porque el milagro se hizo una realidad. Cuando las cosas se me den a favor, me voy a arrodillar y voy a decir: gracias, Señor, porque tu favor está conmigo. Y cuando no esté a favor a mí las cosas, voy a arrodillarme y voy a decir: a pesar de que haya adversidad, gracias porque estás conmigo, porque tu palabra me ha dicho que tú vas a estar conmigo a donde quiera que yo vaya. Eso es servirle a Dios, eso es prepararnos para servirle a Dios, no apartarnos de la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Quiero mostrarles un video, desafortunadamente de una empresa comercial muy grande, pero el mensaje que trae es un mensaje muy bonito. Les voy a pedir el favor que le presten atención al video. Sin tarjeta. Venga, pues sacas. Solo si te compro toda la parte, ¿no? Sí, estamos mucho rato. Aceptar. Qué bueno.
un montón de balones a una cancha. Muchas gracias. Lo que me gusta, mira. Las dos entradas, vamos a regalárselas. Por eso les decía, es de una empresa comercial muy poderosa. Óigame, dígame, ustedes, si eso sucediera aquí en Colombia, si aquí en Bogotá, aquí en el Patio Bonito pusieran 3 cajeros de esos, 100 euros son más o menos 300.000 pesos, más o menos. ¿Qué haría usted si le dieran esos 300.000 pesos? Es gratis, sin tarjeta. Le entregan. El único compromiso es que usted tiene que compartirlos con alguien. Y ahí le muestran una serie de sugerencias cómo hacerlo. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? ¿O se guardaría los 300.000 pesos? Pues déjeme decirle que el cajero de Dios ya está listo, ya lo puso. Usted está recibiendo un sueldo mensual. ¿Cuánto está recibiendo mensual? No sé cuánto esté recibiendo, 700, 800, 900, 5 millones. Y el único compromiso es de que usted lo comparta con su familia, pero también lo comparta con las personas de alrededor que tienen necesidad, que lo comparta con la iglesia trayendo para el mercado, que comparta lo que usted le ha dado el Señor, y Él solamente le pide el 10%, la 10ª parte en el diezmo. Compártalo. Yo le doy 500.000 pesos. Y si usted comparte esos 500.000 pesos, el Señor le va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces ya no vas a ganarte 500, sino te voy a dar 800, y luego 1 millón, y luego 2 millones, y luego iremos progresando, porque así es la matemática del Señor. Esos cajeros ya están puestos. Esos cajeros son su empresa y la mía, donde estamos trabajando, y el Señor nos está dando ese dinero. Y usted va a decir: Señor, ¿en qué vamos a poder servir? ¿De qué forma vamos a poderle dar? Vamos al mismo Mateo 25, por favor, capítulo 25. Ya voy terminando. Y dice en el versículo 33, dice a la siguiente forma, el que está hablando es Jesucristo, dice: y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces también le dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo? Y no hicimos nada. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Wow! ¿Cuántas personas están aguantando hambre alrededor nuestro y nosotros botamos la comida? ¿Cuántas personas están desnudas con frío y nosotros no le damos de vestir? ¿Cuántas personas están sedientas y no calmamos su sed? ¿Cuántas personas están desnudas espiritualmente, sedientas espiritualmente, hambrientas espiritualmente, solas, acongojadas, tristes, angustiadas, y nosotros no les damos nada? No los vestimos. Lo más triste es que muchas de esas personas están dentro de nuestra familia. Tal vez es mi hijo, tal vez es mi hija, tal vez mi papá, tal vez mi esposa, tal vez mi esposo. Y no lo hemos visto. Y el Señor nos va a decir, malditos. ¡Guau! ¡Qué palabra tan dura que salga de la boca de Jesús! Yo no quiero que esa palabra salga de la boca de Dios cuando me presente ante Él y me diga, maldito, no te quiero en mi presencia. Yo quiero que me mire y me diga, bendito y justo, entra en el gozo de tu Señor. Eso es una iglesia que se prepara para servirle a Dios, que sus ojos están puestos en el reino, que sus ojos están puestos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Son pequeños detalles, no son grandes cosas. Si usted tiene la riqueza de Rockefeller, ayude en la medida de Rockefeller. Pero si usted tiene la riqueza de una persona que se gana un salario mínimo, ayude como le corresponde, porque ese es el talento que Dios ha puesto en sus manos. Si usted es un bachiller, ayude como bachiller. Si usted es un universitario profesional, ayude como universitario profesional. Si usted barre la iglesia, hágalo. Si usted predica, hágalo conforme al talento que Dios ha puesto en su vida. Eso es una iglesia que se prepara para servir bien al Señor, no apartándose de la palabra de Dios, siempre buscando a Dios.